En el día de hoy voy a compartirles acerca de lo bien que haríamos de someternos a Dios y cómo el resultado de someternos a Dios será que el enemigo sea resistido y el enemigo se irá. El problema del creyente en sí no es tanto que lo que el diablo diseña contra él, sino el alejamiento silencioso y progresivo que va teniendo el creyente. Claro, sin darse cuenta, se va alejando de Dios. Y esa debería ser nuestra gran preocupación, por lo cual la manera de sacudirnos del dominio del enemigo es someterse a Dios. El título es Sométase a Dios, y en el día de hoy vamos a tener un texto muy especial que está en Santiago capítulo 4, versículos 7 al 10, que dice así: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, oramos esta mañana por el mensaje de tu palabra, que pueda las personas que están aquí y las personas que están en lo virtual, todos juntos podamos dar una respuesta para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, en Santiago 4, 7 al 10 vamos a ver 5 maneras de someternos a Dios, o 5 términos alrededor del sometimiento a Dios. Y el primero empieza en el versículo 8, la primera parte dice acérquese. Es la primera palabra que quiero reseñar hoy: acérquese. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En la antigüedad, Dios dijo acercaos y usó un término que iba hacia la misma dirección: vuélvanse, vuélvanse. ¿Y a quién iba dirigido? Al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando dice someteos a Dios, está hablando a la iglesia del Señor. Las cartas fueron para la iglesia del Señor, y en la antigüedad para el pueblo de Israel. Acercaos o vuélvanse. Y vuélvanse, Zacarías capítulo 1, versículo 3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, si no nos acercamos a Dios o no nos volvemos a Él, seremos dejados completamente a nuestra voluntad y, por supuesto, a las consecuencias de lo que nosotros decidamos. Hay un rey en el Antiguo Testamento que el Señor le habló, el rey Asa. El rey Asa tuvo que decidir si se acercaba a Dios o se volvía a Él o no. Decisión que usted hoy debe tomar: si usted se acerca a Dios o se vuelve a Él, o usted continúa lejos de Él en sus propios caminos. Y en 2 de Crónicas dice el capítulo 15, versículo 1 al 2, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Y si nosotros oímos a Dios, lo primero es que vamos a tener una conciencia limpia, los tiempos de paz van a volver, el gozo de parte del Señor, aún en medio de las tribulaciones, van a ser parte otra vez activa en nosotros. Pero además de eso, alrededor de nosotros hay gente, como le decía el Señor a Asa, y también a todo Judá y a todo Benjamín. Nosotros tenemos esposa, tenemos hijos, hermanos, amigos. Hoy la gente chatea por doquier, y hay muchas personas a nuestro alrededor.
Entonces, si nosotros oímos a Dios, pues vamos a beneficiarnos no solamente nosotros, sino va a ser contagioso, van a haber cambios, transformaciones. Y dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Hay aquí un condicionamiento. Si vosotros estuviereis con él, Jehová estará con vosotros. Y quiero hacer una claridad en cuanto a la salvación. Aquí no está hablando para nosotros hoy, de una pérdida de salvación. Creemos por la palabra de Dios que una persona es de Dios o no es de Dios. Y el que es de Dios no practicará el pecado. Y el que es de Dios volverá al Señor. Así tenga momentos difíciles de tropiezo en el pecado, momentos de desánimo, él volverá a Dios. Porque tiene el sello, ha sido elegido, escogido por Dios por la obra poderosa de Jesucristo. Entonces no hablaremos o al menos en mí nunca estará el hablarles a ustedes de una pérdida de salvación, y mucho menos debatir acerca de ello. Sencillamente, el que sale de la fe nunca quizás perteneció a ella, nunca quizás el Espíritu fue una persona simpatizante. Y he estado pensando en la gente de mi época con dolor, y he visto cuántas personas estaban en la iglesia durante años y finalmente salieron. Entonces, aquí está hablando en cuestiones de nuestra tierra. Está en la bendición de Dios, en el acompañamiento de Dios en la tierra. Si Jehová estará con ustedes, si ustedes están con él, pues es lógico, porque mucha gente pues se confía y dice, yo soy de Dios y pues Dios ni hará bien ni hará mal porque yo ya le pertenezco, entonces me va a ir bien en las cosas que yo emprenda. No va a ser así, porque también Dios al hijo que ama castiga y reprende, y no le dejará estar mucho tiempo así. Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Él también os dejará. Y podríamos pensar, ¿cuántos de nosotros hemos sido dejados por Dios por nuestras propias decisiones? ¿Cuántos de nosotros? Nosotros le echamos la culpa a Dios y nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Y el Señor, yo te quería ayudar, solamente que antes de que tomaras decisiones, por mi palabra, por mis principios, yo te había hablado, pero tú no oíste. Entonces has sido dejado en tus propios caminos. Un ejemplo de infidelidad del pueblo de Dios fue con respecto a sus finanzas y a su dinero. Y quiero decirle que el propósito jamás al hablar de esto es pedir ofrenda o pedirles a ustedes que ofrenden o diezmen. El interés no es que la iglesia necesite algo. Quiero contarles que la iglesia ha tenido, por la misericordia de Dios, todo lo suficiente. El asunto es si usted, dentro de todo lo suficiente que ha tenido la iglesia, ha sido partícipe, o si Dios no ha contado con usted, o usted no ha contado con el Señor en esa área financiera. ¿Y por qué tocar este tema? Porque en el volveos, en el término volveos, donde se vuelve a usar, está esta área financiera, y por eso la quiero usar. Malaquías 3, 7 y 8 nomás. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Sé específico, Dios. Para nosotros estamos bien en todo, pues quisiéramos saber en qué. No tenemos conocimiento, no sabemos, o por alguna razón se ha perdido de nuestra mente. ¿En qué te estamos fallando? Y versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Quizás uno piensa que estar bien con el Señor, leer la Biblia,
orar y ir a la iglesia. Todas estas cosas son suficientes. Pero el Señor le dice a su pueblo, vuélvase. Y usted puede decir, bueno, eso era del Antiguo Testamento, pastor, y es el texto preferido y usado por los pastores para hacer que sus feligreses se activen en cuanto al recurso de dinero. Si nosotros dijéramos que eso es del Antiguo Testamento, también la bendición es del Antiguo Testamento. Por lo cual, cuando el Señor dijo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendito serás en tu entrar, en tu salir, bendita será tu cosecha, los animales, todo será bendito, todo será bendecido. Entonces eso es de allá. Así como pensamos que la ley es de allá, también los resultados de las personas que en fe cumplían los mandamientos de Dios también es de allá. Pero sabemos que no es así. No es así. En tiempos de Nehemías la gente no fue fiel con el templo. Y ya había pasado algunos años y el Señor dice, reconstruyan después del tiempo del cautiverio, los 70 años. Entonces viene la profecía de que Dios va a levantar su iglesia y de que ellos podían volver a reconstruir el templo. Y algunos del pueblo y algunas de las tribus, y de pronto casi todos estaban fallando. Entonces el Señor habla en Nehemías 13, 11 y 12 lo siguiente. Nehemías dice, entonces reprendí a los oficiales. ¿Dónde arranca la desobediencia del pueblo? En los líderes. ¿Dónde arranca la desobediencia de la gente? En los papás, los padres. Por eso si uno tiene un padre desobediente en el área financiera, pues usted empiece por sí mismo a decir, bueno, eso es una marca que hay en mi casa, pero de mi parte yo empezaré algo, las maldiciones no me alcanzarán, sino las bendiciones, y yo empezaré a hacerlo. Reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. Qué interesante, del grano, del vino y del aceite. Algunos traen el diezmo del grano, pero no traen el diezmo del vino ni del aceite. O traen el grano del vino, pero no del aceite. Bueno, parece que cuando Dios quiere nuestro corazón lo quiere completo. Entonces, Santiago nos da 5 maneras o 5 términos donde se describe lo que es someternos a Dios. Primero, acérquese. Y quisiera invitarle a que si usted en el área financiera ha estado lejos de Dios o ha estado desobediente, usted se acerque a Dios. Si usted se acerca a Dios, Él se acercará de seguro a ustedes. Primero, acérquese. Segundo, límpiese. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ahora, Santiago 4:8, la segunda parte, pecadores, limpiad las manos. Uno diría, ¿cómo va a decir a los pecadores que limpien las manos? Ningún pecador puede limpiar las manos a menos de que Cristo Jesús haya venido a su vida para perdón y limpieza de sus pecados. Entonces nos habla de que nosotros pecamos, de que nosotros fallamos. Pecadores, limpiad las manos. Se corre el peligro de estar en una iglesia o aún en el servicio de esta con una vida de pecado. El Salmo 26:6 dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Y ahora hemos estado viendo en pandemia lo que nuestra alcaldesa ha dicho: lávese las manos. Cada 20 minutos, lávese las manos. Pues bien, así espiritualmente deberíamos hacer nosotros. En el día
permanentemente estar lavándonos las manos, estar pidiendo perdón por nuestros pecados, quitando las cosas que se nos van pegando. Usar dones y participar de ministerios no me eximen de mi responsabilidad de ser santo. Ni predicar ni liberar a otros por medio de consejos, de oración o hacer milagros reemplazarán lo que Dios pide de mí. ¿Qué pide Dios de mí? La santidad. Sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. ¿Y qué decía estos días el devocional? Señor, en tu nombre profeticé, declaré tu palabra, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y el Señor dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Nota cómo puede estar uno dentro de la iglesia, aparentemente dentro de la congregación, viviendo una vida de pecado. Isaías 52:11 nos invita a todos y mayormente a los que le servimos a Dios, pastores, líderes, a salir de los estados pecaminosos en los cuales estemos viviendo. Si estamos extendiendo nuestras tiendas hacia Sodoma y Gomorra, yo le hablaba de sutileza, uno sutilmente se va deslizando. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, salid de ese estado en donde estás, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Entre más me acerque a Dios, más voy a necesitar de Él y no menos. ¿Me voy a entender? Si usted busca a Dios en oración, necesita más oración. Si usted escudriña la palabra, va a necesitar más la palabra. Si usted se aparta de oscuridad, va a necesitar más y más y más y no menos. Job 17:9 dice: no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. El limpio de manos aumenta la fuerza. Entre más me santifico, más fortaleza espiritual tengo. Dios usará nuestra limpieza de manos para socorrer a otros. Job 22:30 dice: Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos éste será librado. Necesitamos limpiarnos para criar los hijos. Necesitamos limpiarnos para dirigir una congregación. Necesitamos limpiarnos para evangelizar, para que tenga autoridad, para que tengamos discernimiento de lo que estamos haciendo. Limpiémonos para no terminar siendo idólatras, llegando al cautiverio. Jeremías 25:6 y 7 dice: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. No provoquemos a ira a Dios. Y no os haré mal. ¿Cómo le parece? No os haré mal. Es decir, si haces mal con tus manos, te haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. No le estamos haciendo un bien a Dios al apartarnos de maldad. No le estamos haciendo un bien porque Dios es santo, Dios es pleno, Dios es completo, Dios es perfecto. Nos hacemos un bien nosotros cuando nos apartamos de maldad. Para eso apareció el Señor, para que nosotros tengamos una vida abundante. Pero nos hacemos mal cuando nosotros vivimos en pecado. Entonces, 5 maneras de someternos a Dios, o términos relacionados al sometimiento: acérquese, límpiese, anímese, anímese, anímese. Santiago 4:8 se dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces nos dice que
Dentro de la fe hay personas de doble ánimo. El ánimo es el resultado de lo que pensamos, sentimos y hacemos. Ese es el ánimo ahí. Nosotros perdemos nuestro ánimo. Jeremías 4:14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Qué pensamientos hemos tenido por estos tiempos? ¿Qué pensamientos de iniquidad hemos abrazado? Fatalidad, por ejemplo. Negativismo. Miedo. En todo lo que hacemos. Y lo alimentamos. Nosotros mismos nos podemos decir: yo no sirvo para nada, yo soy un fracaso, esto se acabó, ya no hay esperanza. ¿Hasta cuándo tendrán esos malos pensamientos? ¿Por qué? Porque el Señor dijo: los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes son de bien para darles el fin de que ustedes esperan. Jeremías 29:11 dice eso. Esos son mis pensamientos. Tenemos la mente de Cristo, no la mente positiva que nos venden las personas que influencian este mundo con su positivismo barato, sino las palabras de fe que Dios ha dicho de nosotros. Somos su pueblo, somos sus hijos. También nos desanimamos por no definirnos, por andar confundidos de un lado para otro. Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, podemos tener la tentación de pensar de dos formas. Dios quiere que pensemos de una forma. Pensemos lo que Él piensa por su espíritu. En el brote, ¿qué me asistía a mí? Mucha como ansiedad, incertidumbre y un poquito como de angustia, zozobra, pero una determinación de valentía increíble la que Dios me dio. En el rebrote, y estaba exponiéndome permanentemente, me estuve exponiendo mucho, fui a velorios, fui a algunos lugares donde habían enfermos, pero en cuando llegó el rebrote, empecé como a esconderme un poquito y a afligirme. Ya el COVID llegó a la casa, llegó a la casa de mi padre, donde mi padre vive, y ya empecé. Entonces dije: wow, estoy más, entre comillas, protegido en la casa, pero me estoy volviendo como: ¿dónde está el espíritu que Dios me dio? ¿Dónde está? Y me encontré en un tremendo desánimo y una ansiedad grandísima. Empecé a salir a correr y corría más, como si alguien me persiguiera. Entrenaba muchísimo y los tiempos iban mejorando, como si fuera a haber una competencia cerca. Y me tuve que preguntar: ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Por qué estoy así? Y entendí que la ansiedad había tomado un lugar grandísimo en mi vida. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Señor, perdona mi ansiedad. ¿Qué ha hecho usted en medio de esa ansiedad? ¿Ha estado más irritable? ¿Ha peleado más en la casa? ¿Qué le ha pasado a usted? ¿O ha estado a solas? ¿Ha tenido malos pensamientos? ¿Ha caído en pecado? ¿Está en total desánimo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede cuando ha llegado este tiempo tan difícil? Y el Señor le dice a Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Pero si el miedo es Dios, pues sigan el miedo. Si la pereza es el miedo, sigan la pereza. Si la parálisis es su Dios, pues sigan la parálisis. Cuando somos ambivalentes, el resultado será una vida de completa inseguridad. Seremos inseguros en todo. Santiago 1:5-8 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe.
Pida con fe, no dudando nada. No dude de Dios, no dude de su palabra. Y es muy diferente la fe al positivismo. La fe viene de Dios, el positivismo viene de nosotros. Está bien tener una actitud buena hacia la vida, creo que es bueno, y algunos tienen una mayor fuerza en eso que otros, pero la fe viene de Dios, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que al leer la palabra de Dios, en eso que leo yo está mi fortaleza, está mi ánimo, está mi vigor. El que duda es semejante a la onda del mar. El que lee la palabra de Dios por un lado y por otro lado está escuchándose a sí mismo y está escuchando a otros, pues no va a poder recibir nada. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y así de alguna manera me vi yo estos días, unos pocos días, pero así me vi como, que me está moviendo esto de manera increíble. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que lee la Biblia un día sí y un día no. El hombre que ora un día sí y un día no. El hombre que sirve 2 meses sí y un año no. Es inconstante en todos sus caminos. El hombre que viene a la iglesia a veces sí y a veces no. El hombre que destina sus finanzas a Dios a veces sí y a veces no. Es inconstante en todos sus caminos. Juan tenía la plena seguridad de lo que era el ser de un solo ánimo. Convicción tenía. ¿De qué tenía convicción Juan? De que era hijo de Dios y de lo que llegaría a ser en Cristo. Por lo cual sus motivaciones, ese tipo de motivaciones le llevaba a purificarse y tener el ánimo. Mire lo que dice 1 Juan 3, 2, 3. Amados, mire la convicción. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No seremos hijos de Dios, no fuimos. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos. Estamos seguros que existe cielo, que hay eternidad, que hay un cuerpo glorificado, que sea que muramos o vivamos, del Señor somos, que Dios es soberano en todas las cosas. Y usted se ha dado cuenta, quiero hablar, mi padre de pronto estará escuchando, cómo las personas pasan por situaciones tan difíciles, pero todo está bajo la soberanía de Dios. Sabemos, tenemos la seguridad que vivamos o muramos, del Señor somos. Sabemos. Nosotros no vamos a dar todo por nuestra vida, porque Dios dio todo por nuestra vida eterna. Entonces encontramos personas que de pronto se cuidaron mucho en toda su juventud, de pronto fueron excelentes, no hicieron tantos males y tantos daños, y el COVID se los llevó. Y bueno, mi padre tuvo oportunidad de creer en el Señor y de cambiar muchas cosas, pero yo conozco por boca de él y también por acordarme de niño que mi padre no, por ignorancia, al igual como yo lo tuve hasta los 20 años, pues fue una persona que se extravió y que no solo se hizo daño, sino que hizo daño a muchos. Entonces, cuando hace 8 días estuvimos aquí en unas exequias virtuales, pensaba y decía, una mujer especial se fue. Y cuando veía a mi padre decir, bueno, Señor, si tú le tienes que llevar ya, hágase tu voluntad, pero si tú le quieres dejar. Y fui viendo su recuperación y vi cómo salió. Él salió ayer de la clínica con sus 86 años para 87, y estaba en el comedor y incliné mi rostro y me quebranté diciendo, todo es por gracia. Todo es por gracia, no por haber sido más bueno uno que otro, todos. Y aquí estoy hablando de esa convicción que tenemos, que vivamos o muramos, del Señor somos. Y este hombre dice aquí, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
Note donde tiene él su vista, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, no la esperanza de esta vida, sino esta esperanza en el Dios de la vida eterna, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, 5 maneras de someternos a Dios: acérquese, límpiese, anímese, aflíjase, aflíjase. ¿Cómo recuperar la sensibilidad espiritual? El amor de intimar y servir a Dios. Santiago 4:9 nos dice lo que debemos hacer. Aflíjanse, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué querrá decir esto? ¿Cuántas personas en pandemia están alimentando su carne? ¿Cuántas personas en pandemia, en lugar de buscar a Dios, están con sus equipos? Quiero decirle que estamos viviendo un tiempo tan difícil que habrá gente que va a salir súper contaminada. El tiempo de la pandemia es un tiempo de siembra para después de la pandemia cosecha. Entonces, ¿qué ha sembrado usted en pandemia o qué hemos podido sembrar? Más series de televisión, más películas, más juegos. Se ha incrementado los niveles de ansiedad, o los niveles de ansiedad se han volcado para ser multiplicados por medio. ¿Cuánto tiempo ve usted su equipo? Y está llegando el tiempo de afligirnos, de decir: voy a ayunar comida. ¿Cuántos se han engordado más? ¿Cuántos se han engordado más? ¿No sabe? El secreto para no engordarse, uno de los secretos para no engordarse es: tenga una pesa y dé ese palo todos los días. Súbase en la pesa y diga: uy, fueron 500, 600 que subimos. Esta noche voy a no cenar, o esta noche voy a. ¿Cuántas personas se han engordado por la ansiedad de comer? La ansiedad de comer, la ansiedad de jugar. ¿A cuántas personas el sistema nervioso está más activado? ¿Cuántas personas están sufriendo de migraña, de pánico, de cosas así? ¿Y qué tipo de juegos las personas practican? Y hay juegos que llevan más y más y más. Bueno, la Biblia dice: aflíjanse, no agasájense, porque llegará el tiempo donde no le va a servir nada. El que se ocupa de la carne no le va a ser provechoso. El que siembra para la carne siembra corrupción, va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces es más oración, es más lectura, es lejos del equipo, es dejar de mirar. ¿Cuánto se ha incrementado el chisme en la gente? Hay personas chismosas por teléfono que hablan horas y horas y horas y horas, y su ansiedad ha llegado a ese punto. Y le cuentan el mismo problema a todo el mundo, y le cuentan lo mismo. Sí, es que imagínense, y vuelven y cuentan lo mismo. Bueno, para la persona nueva que recibe toda la información es nuevo, pero si hay un familiar ahí al lado diciendo: está contando lo mismo y se lo ha contado como a 30, y todo el tema de conversación son los problemas. No, ¿qué pasa? Debe ayunar teléfono también. Debe ayunar, debe afligir su carne. Aflija su carne, aflíjala. Busque al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Debe haber signos externos de una compunción interna, por compunción, pena, dolor, tristeza. ¿Se ha avergonzado por su pecado? ¿Se ha avergonzado por la indiferencia con Dios? ¿Se ha avergonzado de pasar usted sin leer la Biblia y estar usted todo el día sin leerla, al otro día, una semana? ¿No se ha avergonzado? ¿No ha sentido pena por eso? Aflíjase. ¿Hace cuánto tiempo no llora por su pecado? ¿Hace cuánto tiempo no le duele usted pecarle a Dios, fallarle a Dios? ¿Hace cuánto no le duele el pecado de su familia, el pecado de la nación? También nos afligimos
positivamente hablando, por la casa de Dios, por su culto y la manifestación de su presencia sobre su pueblo. Personas que desean ir a la casa de Dios. Y quiero decir que usted hoy que ha venido, los que no han podido por fuerza mayor, está bien. Pero usted que ha venido hoy es porque algo ahí lo ha impulsado a decir, debo ir, necesito ir a la casa de Dios. Nehemías congregó al pueblo. En Nehemías 8, 8-10 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Yo me pregunté hoy, cuando llegué otra vez a la iglesia, si yo amaba la casa de Dios. Me lo pregunté. Yo amo la casa de Dios, o por ser el pastor de la iglesia y por mi responsabilidad yo tengo que estar acá. Me lo pregunté y empecé a preguntarme, y empecé a recordar que cuando yo no era pastor, ni líder, ni director musical, yo amaba la casa de Dios. Yo con algunos pocos era uno de los primeros en llegar a la casa de Dios. Antes no habían abierto las puertas y yo estaba esperando que abrieran las puertas de la casa del Señor. Sentía esa pasión. Sentía esa pasión de no perderme ni siquiera una alabanza, ni un culto, ni nada. Sentía esa pasión. ¿Ha perdido usted esa pasión? La ha perdido. La gente que no vive para Dios, sino para este mundo, huirá de la puerta estrecha y del camino angosto y seguirá por el camino de todos. Y me refiero a que hoy, en palabras de algunos pastores y líderes latinoamericanos, Miguel Núñez entre esos, y otros americanos, John F. MacArthur y otros, hablan que toda esta situación está llevando a que la gente pierda la sensibilidad en la adoración en la casa de Dios. Y hay algunos que la virtualidad, algunos han dicho, y algunos creyentes están hablando de eso, de esa parte que es cierta por un lado, pero por otro no, diciendo: la iglesia ha cambiado, hoy día hay que entrar en la virtualidad. Oh, hermanos, qué cuidado debería tener usted, y los líderes qué cuidado deberían tener. Estamos siendo engañados por medio de una parte de la verdad. La virtualidad es para el incauto, o sea, que no conoce nada de Dios, que busca y busca, y un día le mandamos el link y él se conectó y pudo conocer algo de Dios. Estaba conociendo de todo y Dios lo prendió por esa palabra. También para el imposibilitado, para aquel que no puede llegar a la iglesia, pero no para el perezoso, que ni siquiera cuando está en el culto está viendo todo, sino se para, cocina, trae los chitos de pronto, el maíz pira, para que el culto sea un poquito más ameno. Es muy secularizado el culto virtual muchas veces. Por eso es excepción y seguirá siendo excepción mientras que nosotros no nos podamos reunir. De resto, nosotros debemos amar la casa de Dios. También, por supuesto, aflíjase en toda área, porque si no va a ser afligido también. De todas maneras el mundo va a ser afligido. Lucas 6:25 dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros hay de ustedes que dicen: yo estoy bien, y pues la pandemia, no, pues vienen bostezando nomás y aquí no me falta nada, la nevera está llena, todos tenemos trabajo. Ay, no, tremendo los que no tienen, pobrecitos. Ay de los que están saciados.
porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque lamentarán y llorarán. 5 maneras de someternos a Dios, y quiero ir terminando. Acérquese, límpiese, anímese, aflíjase y humíllese. El texto termina diciendo, Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos, humillaos. Y no sé, hermano, humillarnos, doblar nuestra rodilla, inclinar nuestro rostro en tierra, postrarnos delante del Señor. ¿Cuántos de ustedes no se postran rostro en tierra? Si usted no se humilla, no verá al Señor. ¿Hace cuánto usted no se postra delante de Dios? Llevado por su espíritu, por supuesto. ¿Cuántos de nosotros de forma descuidada leemos la Biblia, actuamos? Dios tiene todo el poder en pandemia, ha puesto de cabeza a los que confían en sus riquezas y en el dinero, y hasta la última las monedas perderán. Y me venía una figura como tomar un ser, una persona, y cogerlo de los pies y que tenga dinero por todos lados y monedas, y pararlo de los pies y zarandearlo hasta que le salga la última moneda. Yo creo que estamos viviendo tiempos así, porque muchos ricos están quebrando y muchas personas que tenían mediana comodidad están yendo a la pobreza, y muchos pobres se están empobreciendo más. Escuchaba de Europa su reporte, países ricos que podían decir, nosotros acá tenemos, nosotros somos los países subdesarrollados y pobres. Ellos pueden decir, nosotros aguantamos, pero ¿cuánto van a aguantar cuando Dios los pare de cabeza? No van a aguantar, ni ninguno que tenga muchos recursos podrá aguantar cuando Dios diga sacudir. Y no es la vacuna, porque la vacuna pueda que no nos sirva para nada. ¿Quién nos dará la garantía? Solo Dios nos dará la garantía, no la vacuna. Esto puede continuar como ojalá que sirviera. La Nueva Traducción Viviente en Ezequiel 21:26 dice, esto dice el Señor soberano, quítate la corona de joyas, porque el antiguo orden está por cambiar. Ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados. Pero si se arrepienten los poderosos, Dios les dará oportunidad. Job 5:8-11 dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en la altura y a los enlutados levanta a seguridad. Esa es la clase de nuestro Dios, la clase de Dios que nosotros tenemos. Y claro, en Cristo Jesús, que tiene todo el poder. Lucas 1:52-53 dice de Cristo y su ministerio, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Tengo la opción de ser humilde o de ser soberbio. Santiago 4:6-7 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Los resiste. A ver quién puede más, el Dios del cielo o ellos. ¿Y qué más dice? Y da gracia a los humildes. Por eso el texto que encabezaba el sermón, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios tiene un tiempo para exaltarnos. Dios tiene un tiempo para exaltarnos. Primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Quiero decirle algo sobre tiempo. La palabra tiempo ahí, etimológicamente, lo que se usa no es la gloria, no es los tiempos finales, es aquí. Aquí vamos a ver cómo Dios nos exalta. Y si usted se humilla al Señor, y si usted que nos está viendo se humilla al Señor de todo corazón, Él lo va a exaltar cuando fuere tiempo. Pero Él no va a mentir. Usted va a ser exaltado, va a ser levantado. Nuestro problema no es el diablo, sino el alejamiento silencioso y progresivo que tenemos de Dios. Por lo tanto, sométase a Dios. Que dijimos, acérquese, límpiese, anímese, aflíjese y humíllese. Incline su rostro ahí. Y si usted es uno como yo que ha sufrido de ansiedad, si usted es uno como yo que ha visto un desánimo, ha experimentado un desánimo grande en su vida, así sean pocos días, el Señor le está diciendo claro, sométase, porque el diablo ha tomado ventaja sobre su vida y sobre los suyos. Acérquese, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acérquese en esta mañana, es uno de los primeros pasos, y dígale al Señor: a partir de hoy, permíteme ser para tu gloria y tu honra. Dejar todas aquellas cosas, permite, Señor, todas aquellas cosas que están mal, Señor, todas aquellas cosas. Tú me conoces, tú sabes que he sido de doble ánimo. Levántame, Señor. Hay alguien que le pide a Dios que lo levante. Yo tuve que pedirle en esta semana, tuve que esperar, y Dios me dijo: acércate, y entre más te acercas, yo más me acerco. Límpiate, anímate, aflige tu carne, humíllate delante de mí, sométete a mí, resiste al diablo, resístelo. No lo estás resistiendo, resístelo y se irá de ti. Humíllate y yo te exaltaré. Que este sea el principio, Señor, de una restauración total.